La clase de hoy corresponde a la prueba de uniformidad de contenido. Esta es una prueba sumamente importante en control de calidad porque realmente allí es donde determinamos la cantidad de ingrediente activo que está presente en las unidades farmacéuticas que vamos a analizar. Ya en el audio anterior y en los apuntes ustedes tienen cuáles son las formas farmacéuticas a las cuales se le aplica la prueba de uniformidad de contenido. Recuerden que son aquellas, por ejemplo, tabletas que contienen menos de 25 miligramos de ingrediente activo. Hay parches, supositorios, una gran cantidad de formas farmacéuticas que ustedes las pueden leer allí, y que como contienen poca cantidad de ingrediente activo, es sumamente importante determinar con exactitud los rangos de aceptación o cuánto de ingrediente activo es lo mínimo que debe contener ese producto o lo máximo, porque son productos de uso delicado, es decir, ingredientes que actúan en pequeñas cantidades en el organismo. Por lo tanto es importante controlar la cantidad del ingrediente que se encuentre presente en cada una de las unidades. Empezamos entonces, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para realizar la prueba? Primeramente, usted como analista en un laboratorio de control de calidad tiene que separar 30 unidades del producto que se vaya a analizar. No importa si las utiliza las 30, desde el principio debe separarlas. Igual que en las otras pruebas que hemos visto anteriormente, se separa una cierta cantidad al inicio y si se requiere utilizarlas todas, bueno, se utiliza, pero si no, se utilizan las que dice la farmacopea. Sin embargo, se retiran en este caso 30 unidades para realizar el examen de uniformidad de contenido. Todas las unidades tienen que pertenecer al mismo lote. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Dice, analizar 10 unidades individualmente como se indica en valoración, en la monografía individual. O sea, usted busca la farmacopea, la monografía de ese producto, ve la parte que dice valoración y allí le van a describir el procedimiento que debe utilizar para ese producto. A menos que se especifique algo diferente en procedimiento para uniformidad de contenido en la monografía individual. O sea, allí en la monografía individual le van a explicar qué es lo que usted tiene que hacer. Bien, una vez que usted ha utilizado esas 10 unidades, ha hecho la prueba, cada una de ellas va a tener un resultado individual para cada prueba. Esos resultados usted los va a tener en un cuadrito como el que tenemos aquí. Hay que realizar ciertos cálculos. Ahí dice cálculos, calcular el promedio y la desviación estándar de los porcentajes de los contenidos de las 10 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Si usted hace un análisis, vamos a decir, espectrofotométrico, va a obtener unos ciertos resultados, ¿verdad? Pero usted eso no lo va a utilizar como tal en los cálculos. En los cálculos se utiliza, como les dije en la clase anterior, se utiliza siempre el porcentaje de recuperación, ya sea uniformidad de contenido o variación de peso. En las dos pruebas se utiliza porcentaje de recuperación. Por lo tanto, el resultado que usted tiene allí no es el que va a utilizar para los cálculos. Tiene que convertir eso a porcentaje de recuperación. ¿Cómo lo hace? Bueno, en este caso el ejemplo que vamos a analizar aquí son tabletas de un medicamento X, vamos a llamarlo medicamento X, que contiene 150 miligramos de ingrediente activo y es utilizado para el asma. Bien, los resultados que nos dio, vamos a suponer que utilizamos el método espectrofotométrico. Obtuvimos los 10 primeros resultados, en este caso nos los dio en miligramos. El resultado que tenemos es miligramos. ¿Cuánto nos dio cada una? La primera dio 145.5, la siguiente 119.3 y así ustedes van viendo los 10 valores hasta el valor número 10 que es de 59. Pero esos valores usted no los puede utilizar en los cálculos, sino que tiene que transformarlo a porcentaje de recuperación. En este caso, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el porcentaje de recuperación? Es la cantidad de ingrediente activo que usted obtuvo en el análisis que realizó entre 150, que es la cantidad rotulada de ingrediente activo, multiplicado por 100. Allí usted va a obtener una cantidad de valores. Yo se los puse aquí en una tablita, en el tablerito. Están los valores que se obtuvieron de los porcentajes de recuperación. Recuerden, esta parte no se utiliza en los cálculos, se utilizan los porcentajes de recuperación. ¿Qué hace usted? Entonces los cálculos que debe realizar, como dice allí, ¿verdad?, es calcular el promedio y la desviación estándar. Usted toma su calculadora, busca, ¿verdad?, busca el modo que sea estadística, el número 1. Entonces usted, con ese número, usted va introduciendo cada uno de sus valores, cada uno de los resultados obtenidos, ¿verdad? De los porcentajes de recuperación, cada uno de ellos lo introduce allí, calcula el promedio y la desviación estándar. Usted busca, ¿verdad?, Shift 2, creo que es Shift 2. Sí, en Shift 2 aprieta el número 1 y ahí le sale el promedio. Y Shift 2
el número 3 y le sale la desviación estándar. Así que utilicen su calculadora como debe ser, calculan el porcentaje de recuperación y obtienen esos valores. En este caso, el promedio da 98.35 y la desviación estándar 10.02. Esos son los valores obtenidos para las primeras 10 unidades. Bien, ¿qué tengo yo que hacer ahora para saber si el producto cumple o no con las especificaciones dadas? Vamos a poner esto acá. Bien, ahora procedemos a llenar un cuadrito que tenemos acá atrás en la siguiente página y que les he colocado aquí para facilitar el trabajo. Dice parámetros para obtener el valor de AV. AV es nuestra meta final. ¿Por qué? Porque AV es el que nos va a decir si el producto cumple o no con las especificaciones que da la farmacopea. Para llegar a calcular AV necesitamos conocer una serie de parámetros que nos lleven a poder calcularlo con exactitud. Como les dije en la clase anterior, la farmacopea tiene expertos que se han dedicado a establecer los límites de aceptación en una forma bastante precisa, con el fin de que los productos que se analicen realmente cumplan con los criterios de calidad que deben tener. Entonces ahora calcular los límites de aceptación es algo mucho más preciso que lo que era antes. Antes los cálculos eran bastante sencillos, no se veía nada de estos parámetros, no se conocían, pero ellos con tanto estudio que tienen han llegado a determinar estos valores con mucha precisión para que el producto realmente, los que estén en el mercado, sean de buena calidad y cumplan con los requisitos exigidos. Bien, ¿cuáles son esos parámetros? Uno de ellos es muy importante porque es el que ustedes necesitan para poder saber si el producto cumple o no, se llama T. ¿Y qué es T? No es más que el promedio de la definición de potencia. Eso lo van a encontrar en las monografías de cada producto casi al inicio. Después de la descripción de la forma química, allí van a encontrar el valor de T. En el caso del medicamento X que estamos viendo, dice, contiene no menos de 97% y no más de 102% de la cantidad rotulada de dicho medicamento. Eso ustedes lo tienen allí en los apuntes. Entonces, ¿qué se hace? Para calcular T, que dice que es el promedio de la definición de potencia, suma los valores que dan allí para T. ¿Cuáles son los valores? 97 y 102. Suma eso y lo divide entre 2 y eso da 99.5, que es lo que tenemos aquí. Fíjense que en este cuadrito que dice parámetros para obtener el valor de AV, ahí están los nombres de los parámetros, dice 10 unidades porque recuerden que inicialmente el procedimiento se hace solamente a 10 unidades. Me olvido de esto porque yo no sé si mi producto cumple o no cumple. Yo les doy los resultados de las 30 unidades siempre en los problemas por si acaso ustedes necesitan realizar la segunda etapa. No necesariamente, a veces el producto puede cumplir en la primera etapa. Sin embargo, allí los tienen. Bien, empezando con las 10 unidades. ¿Cuánto era T? Es el promedio de la definición de potencia. En este caso, si ustedes suman 97 más 102 y dividen entre 2, eso da 99.5%. Ese es el porcentaje, ese es T, el valor de T. Además de eso, tiene el promedio de las unidades. Ya lo hemos calculado, ¿verdad? Aquí lo vimos, el promedio de las 10 unidades daba 98.35, entonces yo lo voy colocando en el cuadrito. Yo voy colocando los resultados que voy obteniendo porque así me es más sencillo al final poder calcular AV. S, que es la desviación estándar, también ya la calculamos que era 10.02. Allí la tenemos y la ponemos inmediatamente en el tablero. M es un valor de referencia calculado por estos expertos, ¿verdad? Para ajustar todas las, vamos a decir, las fórmulas que se utilizan para sacar AV. Ellos hicieron un trabajo de estadística muy profundo y allí apareció, ¿verdad? Utilizaron ese valor de referencia que lo llamamos M. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de M? Entonces, para poder saber el valor de M, tengo que irme al cuadrito donde dice pruebas de homogeneidad que ustedes tienen en sus apuntes. Aquí están los criterios de aceptación y están los parámetros más importantes para poder calcular AV. Iniciamos con T, por eso T es el primer parámetro que ustedes deben sacar. Siempre que se les da el problema se les va a dar la definición de potencia y ustedes inmediatamente calculan T. En este caso vimos que T era 99.5%.
Entonces nosotros tratamos de ubicarlo. Veamos que en este cuadro, igual que el cuadro, ya ustedes lo vieron la semana pasada con variación de peso, es el mismo cuadro porque se aplica a ambas pruebas de homogeneidad, que son variación de peso y uniformidad de contenido. Entonces las dos, ¿verdad?, utilizan el mismo cuadro. Uno ubica T. ¿Cuánto fue T? En este caso fue 99.5. Y yo tengo aquí un cuadro donde yo tengo dos valores de T. Uno que me dice menor o igual a 101.5% y hay otra parte que dice mayor de 101.5%. Entonces yo debo ubicarme en aquel valor que yo tengo con respecto a la T que calculé experimentalmente. En mi caso, 99.5. Yo lo busco dentro del cuadro para ver en qué parte estoy ubicado. Bien, si es 99.5, entonces estoy en el primero, ¿verdad? El primer cuadrante. Me olvido por completo del segundo y me ubico acá. Menor de 101.5 porque es 99.5. Entonces hay tres cuadros dentro de ese mismo valor de T. Tengo tres cuadros para los promedios de unidades. ¿Qué es lo que yo busco aquí? Mi promedio. El promedio de las unidades, ¿cuánto me dio? Me dio 98.35. Sabiendo que estoy ubicada acá porque mi T es de 99.5, entonces yo busco 98.35, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra entre 98.5 y 101.5? No, ¿verdad? Porque esto está por arriba. Hay otro que me dice menor de 98.5% y el mío dice 98.35, o sea que el mío es menor de esto. Entonces yo, para obtener M, porque recuerden que estamos buscando en este momento M, me voy hacia acá. Fíjense que después del promedio está M. Aquí se lo puse en verde. M, igual que todas aquí para que las distingan. En este caso, si yo estoy aquí menor de 98.5, entonces mi M o valor de referencia viene siendo 98.5. Lo anoto en el cuadro para estar ya tranquila, que ya tengo ese valor que me va a servir para hacer mis cálculos. Bien, la constante de aceptabilidad. Hay dos constantes de aceptabilidad que han sido calculadas por estos expertos. Una para las 10 unidades, cuando trabajo con 10 unidades y ellos obtuvieron un valor de 2.4. Y para las 30 unidades, cuando mi producto no cumple con las 10, que tengo que analizar 30, entonces el valor estimado es de 2. Esos son constantes que se utilizan en los cálculos. Los límites. Hay dos límites. Antes se llamaba límite primario y secundario, ahora se habla de L1 y L2. Es como si fuera límite 1 y límite 2. El límite 1 para las 10 unidades es de 15, es un valor de 15, establecido ya mediante toda la matemática que ellos lograron hacer para ajustar todos los criterios de aceptación. En el caso de 30 unidades también es 15, el límite primario es 15. L2 solamente se aplica cuando yo trabajo con 30 unidades. Nunca utilizo L2 para decidir si el lote cumple con las 10 primeras unidades. Ahora lo vamos a ver con mayor claridad. Bien, después en el cuadrito sigue AV, calcular el valor de aceptabilidad. En este cuadro, determinando cuánto era M, ya decidimos que era 98.5 porque nuestro promedio está por debajo de 98.5, que era 98.35. Bien, ¿cómo calculo AV, que es mi meta final? AV en este caso, ¿verdad? Sigo por esta misma línea. Fíjense que cuando ustedes cogen la T, tienen que escoger una de las tres, pero una vez que deciden que es la segunda, por ejemplo, como en este caso, entonces siguen por aquí para calcular AV. AV en este caso se calcula por la formulita 98.5% menos el promedio más K por S. Entonces ustedes tienen que reemplazar los valores. Aquí se los puse, se ve un poquito chiquito, pero aquí se calculó AV 98.5, ¿verdad? Siguiendo la fórmula de acá, menos el promedio más K por S. 98.5 menos 98.35, que era el promedio, más K, que en este caso K viene siendo 2.4 por S, que S viene siendo 10.02, da un valor de 24.2. Háganlo ustedes en su calculadora y les debe dar 24.2. Bien, el cuadrito también establece que uno tiene que anotar el rango de aceptación. ¿Qué quiere decir eso de rango de aceptación? Allí ustedes van a decir si el valor de AV es mayor o menor que 15, porque 15 es nuestro límite primario. El límite primario es 15, entonces siempre yo comparo contra 15. En este caso, que obtuve un valor de 24.2, es mayor que 15.
¿Qué quiere decir esto? 24.2 mayor que 15. Cuando yo vengo al valor de aceptación, este cuadro que es el que me va a decir si el producto cumple o no, dice, si el valor de aceptación AV es menor o igual que L1, es decir, 15, el lote cumple con los requisitos. Y allí paró mi análisis, ya yo terminé, el producto cumplió. Siempre yo digo como analista el producto cumple, no lo acepto o lo rechazo. Algunos tienden a decir yo acepto, lo rechazo. No, cumple o no cumple, es lo que el analista tiene que informar. Entonces en este caso, si el valor de AV es menor o igual a L1, que es 15, el lote cumple. Pero ¿qué sucede en este caso? Fíjense que nos dio 24.2 y eso es mayor que 15. Quiere decir que el producto no cumple con la primera etapa. Las 10 unidades no cumplieron. ¿Qué tengo que hacer? Bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar ahora el resto de las unidades, ¿verdad? Tengo que irme a analizar las 20 restantes. Ahí hay algo muy importante que deben tener ustedes bien claro. Es que cuando yo vuelvo a hacer los cálculos, porque tengo que volver a hacer todos los cálculos para establecer nuevamente los promedios de las unidades y desviación estándar, tienen que fijarse que la T no va a cambiar. La T, que es la definición, el promedio de la definición de potencia, sigue siendo el mismo porque es el mismo producto, no hemos cambiado de producto. Solo que esta vez vamos a analizar 30 unidades en lugar de 10. Entonces nos vamos a analizar esas 20 unidades adicionales. Ustedes imagínense el trabajo que es ese, ¿verdad? Analizar ahora nuevamente 20 unidades en forma individual. Bien, aquí les tengo las otras 20 unidades, de la 11, ¿verdad? 11, 12, 13 hasta la 30. Se analizaron las 20 en forma individual. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Tengo que sacar promedio nuevamente. ¿Pero qué voy a promediar? No voy a promediar nada más las 20. Tengo que incluir las 10 primeras también. Es decir, el promedio es de las 30 unidades. La farmacopea a veces pide que calcule el promedio y la desviación estándar de las 20 restantes. Si ustedes desean, lo pueden hacer porque eso les da una idea. Por ejemplo, si la desviación estándar ha bajado, quiere decir que el lote tiene posibilidades de ser aceptado. Pero realmente no se necesita el cálculo de las 20 unidades individuales, hacerle promedio y desviación estándar, sino de las 30. Entonces usted empieza desde el porcentaje de recuperación de la número 1 hasta el porcentaje de recuperación de la número 30. Recuerden, con estas 20 adicionales también tienen que sacar porcentaje de recuperación. Sus cálculos siempre son con porcentaje de recuperación y no con el contenido de ingrediente activo. Ojo con eso porque siempre encuentro estudiantes en los exámenes que se equivocan y no me usan el porcentaje de recuperación. Las tablas que están aquí están hechas con porcentajes de recuperación y no con cantidad de ingrediente activo. Eso que nos quede bien clarito. Bien, una vez que yo hice nuevamente, saqué el promedio de las 30 unidades, obtuve un valor de 101.14 como promedio y la desviación estándar esta vez es de 5.96. ¿Qué hago? Coloco esa información en el cuadrito. Ustedes tienen allí también en los apuntes. Decía que la T sigue siendo la misma. El promedio de las unidades ahora es 101.14. Compruébenlo con su calculadora. La desviación estándar 5.96. El valor de M. Bien, ahora yo tengo que buscar. Igual sigo en la parte de arriba, ¿verdad? Porque mi definición de potencia no ha cambiado. Es menor o igual que 101.5. Pero mi promedio sí cambió. Mi promedio me dio 101.14. Entonces yo tengo que buscar dentro de cuál de las tres líneas está ese 101.14. Y yo miro, bueno, el primero dice entre 98.5 y 101.5. Mi valor es 101.1, ¿verdad? Porque se redondea ahí. Entonces viene siendo esta línea la que voy a utilizar. M, ¿cuánto es M? El promedio. Sé que yo coloco en la tabla, en donde dice valor de referencia, 101.14, que es el promedio. ¿Cómo voy a calcular ahora AV? Con esta formulita, K por S. Recordando que K, en este caso que ya yo he trabajado las 30 unidades, ya no es 2.4 sino 2. Y S, la nueva desviación estándar, que es 5.96. Entonces cuando hago el cálculo de AV es K por S, por lo tanto es 2 por 5.96 y eso da 11.92.
11.92. Ese es el nuevo valor de AV. Bien, pero recuerden, siempre yo comparo con mi límite de 15, ¿verdad? Ese valor, yo estoy en las 30 unidades, así que usted tiene que ver ahora este cuadro de acá abajo. Si el valor de AV es mayor que L1, se debe analizar las 20 restantes, eso fue lo que hicimos. Ahora dice, si el valor de AV de las 30 unidades es menor o igual que L1, fíjense que la comparación sigue siendo con L1, con 15, no con 25. Algunos estudiantes creen que porque ya es la segunda etapa se compara con 25. No, ese 25 vamos a ver ahora cómo se utiliza. Bien, se compara con 15. En este caso me dio 11.92. 11.92 es menor que 15. Hasta allí el lote está cumpliendo. Pero como yo estoy analizando 30 nuevas, ya el criterio de aceptación no es tan sencillo como el de arriba, que nada más era comparado con 15 y ya. Acá yo tengo que seguir. ¿Qué dice el resto del criterio? Dice, el contenido individual de ninguna unidad es menor de, fíjense, abro paréntesis cuadrado, 1 menos paréntesis redondo, L2. Aquí se usa el valor de L2. Es como un límite externo secundario más amplio, multiplicado por 0.01, cierro paréntesis redondo, cierro paréntesis cuadrado, y multiplico por M. Por eso es que es tan importante tener el valor de M. Sin el valor de M yo no puedo llegar a calcular este límite. Ni mayor de, la misma formulita, pero esta vez, en vez de resta aquí, es suma. Paréntesis cuadrado, 1 más L2, se usa el valor de L2, por 0.01, cierro ambos paréntesis, multiplicado por M. El producto cumple con los requisitos, es decir, si ninguna unidad está fuera de ese rango, cumple con los requisitos. Cuando ustedes aplican la formulita, se obtiene un valor de 75.86 cuando se resta aquí 1 menos lo que está acá. Importante aquí una cosa que debo resaltar. Cuando vayan a resolver esto, ustedes multipliquen primero lo que está adentro, ¿verdad? Hagan la resta, resten 1 menos lo que está adentro y luego multiplican por M. Porque muchos multiplican esta parte de aquí por M y luego le restan de 1. Y no, tienen que resolverlo de adentro del paréntesis y luego, ¿verdad? Restan y después multiplican por M. Eso les va a dar un rango inferior de 75.86 y cuando hacen la suma, acá abajo, utilizando el valor de L2, que es 25, por 0.01 multiplicado por M, da 126.46. Entonces, pero el criterio dice que ninguna unidad es menor de, en este caso, de 75.86 y ninguna es mayor de 126.43. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a buscar en sus resultados, busquen sus resultados desde la número 1, la tableta número 1, observen ese valor. Si alguna se encuentra fuera de eso, está por debajo de 75 y alguna está por arriba de 126, entonces no cumple. Ahí observamos cada uno de los valores, recordando que estamos hablando de porcentajes. Busquen los porcentajes. Creo que el más bajo es 79.5 y el más alto nunca llega a 126. Los porcentajes, ahí ustedes pueden verlo, los porcentajes, ninguno llega a 126, ¿verdad? Entonces, ninguno tampoco está por debajo de 75.86. Por lo tanto, el lote cumple con los requisitos de la prueba. Aquí ustedes dicen tranquilamente, ¿verdad? Cumple. Porque fíjense, dice, si uno de los valores se sale del rango, el lote no cumple. Una que se salga, ya no cumple. O sea que si hubiese aquí uno por debajo de 75 y otro por encima de 126, ya el lote no cumpliría. Pero aquí cumple, primero porque el valor de aceptación dio 11.92 comparado con 15. Repito, no comparen con 25, comparan con 15. 25 se utiliza para sacar los límites, que está en la formulita que ustedes tienen allí. Entonces, este lote cumple con los requisitos de la prueba en esa segunda etapa donde analicé 30 unidades. Así que yo espero que les haya quedado claro el método de uniformidad de contenido. Variación de pesos es muy similar. Recuerden que se utilizan el mismo cuadro, los mismos criterios, pero allá lo que se hace es que se analiza una sola unidad.
Yo analizo 10 unidades inicialmente, ¿verdad? Tomo, las peso, saco la relación de cuánto tiene una de las unidades que estoy utilizando, y a esa parte, ¿verdad?, saco una cantidad de polvo equivalente, si es una tableta que han sido trituradas o si son cápsulas, saco lo que corresponda a una unidad y la analizo, y con ese valor saco un valor estimado. Acuérdense que calculábamos allá cantidad estimada. Esa cantidad estimada entre la cantidad rotulada de ingrediente activo por 100 me daba los porcentajes. Y si las 10 unidades primeras no cumplen, ¿verdad?, porque se sale del criterio de aceptación, se analizan 20 igual, en la misma forma. Trituran las 20 que han pesado, sacan el equivalente a una y vuelven a analizar ese producto y nuevamente le hacen, lo ven en el cuadro de aceptación para ver si el lote cumple o no. Es lo mismo prácticamente, solo que aquí sí se trabaja individualmente con cada unidad. Así que yo espero que les haya quedado un poco más claro. De todos modos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me escriben en el correo y por ahí trataré de explicarles cualquier duda que les haya quedado. Gracias por su atención.